La doctora Mireille Pérez Brambila es médico especialista en psiquiatría somática que se centra en malformaciones congénitas sexuales y el análisis de la transexualidad. Desde 2010, ha trabajado para aumentar la comprensión y sensibilización sobre la identidad de género, compartiendo su conocimiento a través de diversas plataformas como sitios web, YouTube y revistas universitarias y hospitales. Sus publicaciones están respaldadas por una extensa bibliografía de médicos reconocidos, lo que garantiza la precisión de la información que ofrece. La doctora Mireille Pérez Brambila se compromete a proporcionar la verdad y su transparencia sobre los tratamientos relacionados con la transexualidad, abordando estos temas con sensibilidad y empatía. Además, enfatiza la importancia de la educación y la información para empoderar a quienes consideran la transición de género, ofreciendo orientación comprensiva y respetuosa a cada individuo. En mujeres transexuales que toman estrógenos, el riesgo de complicaciones trombóticas varía según el tipo de estrógeno y cómo se administra. El etinilestradiol, común en anticonceptivos orales, tiene el mayor riesgo asociado, síndrome de Francis, debido a su metabolismo hepático, que afecta la coagulación. Por esto, su uso como parte de la terapia hormonal está desaconsejado. Muchas mujeres transexuales usan anticonceptivos sin supervisión médica, aumentando el riesgo de tromboembolismo pulmonar, TEP, hasta un 20% a 40%. El valerato de estradiol y el estradiol bioidéntico oral tienen un riesgo menor que el etinilestradiol, pero aún superior a las formulaciones transdérmicas. El estrógeno oral se relaciona con un aumento del riesgo de trastornos venosos en comparación con hombres cisgénero, debido al metabolismo en el hígado que aumenta factores de coagulación. El video te informa sobre los más actualizado al año 2026, sobre el uso actual de hormonales en usuarios transexuales y su efecto sobre la coagulación. Tromboembolismo venoso y pulmonar asociado a la terapia hormonal de afirmación de género va en aumento según investigaciones al año 2026. El tromboembolismo venoso, TEV, que comprende principalmente la trombosis venosa profunda, TVP, y la tromboembolia pulmonar, TEP, constituye una complicación potencialmente grave que debe considerarse en las personas que reciben terapia hormonal de afirmación de género, THAGE. El riesgo trombótico no es uniforme y puede variar en función del tipo de hormona utilizada, la molécula específica, la dosis, la vía de administración, la duración de la exposición y las características individuales de cada paciente. Entre estas últimas se encuentran la edad, el índice de masa corporal, el tabaquismo, los antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica y la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. En mujeres transgénero, el riesgo de TEV y TEP se ha relacionado principalmente con la exposición a estrógenos. La magnitud de este riesgo depende, entre otros factores, de la formulación y de la vía de administración. El etinilestradiol, empleado históricamente en anticonceptivos orales y caracterizado por un importante efecto hepático, se asocia con un mayor riesgo trombótico, y por esta razón, actualmente no se recomienda como parte de la THAG. Las formulaciones de 17-beta-estradiol, la prescripción recomendada en mujeres transexuales, el valerato de estradiol, presentan un perfil de riesgo diferente, mientras que las preparaciones transdérmicas, como los parches y geles de estradiol, parecen asociarse con un menor impacto sobre los factores de coagulación hepáticos y, por tanto, con un perfil trombótico más favorable. La elección de la vía transdérmica adquiere especial importancia en personas con factores de riesgo cardiovascular o tromboembólico. En estos casos, el tratamiento debe individualizarse considerando antecedentes de TEV, edad, obesidad, tabaquismo, trombofilias conocidas, inmovilización y otros factores clínicos relevantes. Asimismo, la utilización concomitante de determinados progestágenos o antiandrógenos puede modificar el perfil de riesgo y debe valorarse de acuerdo con la formulación específica y las características de cada paciente. Los estudios observacionales realizados en mujeres transgénero han descrito una mayor incidencia de TEV y TEP en comparación con poblaciones cisgénero de referencia, especialmente después de periodos prolongados de exposición a estrógenos. Sin embargo, las estimaciones varían considerablemente entre estudios debido a diferencias en la edad de las participantes, las formulaciones hormonales utilizadas, la duración del seguimiento, la presencia de factores de riesgo concomitantes y las características de las poblaciones estudiadas. Por ello, no resulta apropiado extrapolar una única cifra de incidencia o prevalencia a todas las mujeres transgénero que reciben THAG.
La automedicación hormonal, particularmente cuando implica dosis elevadas, formulaciones no recomendadas o ausencia de seguimiento médico, constituye un factor adicional de preocupación. El uso de anticonceptivos que contienen etinilestradiol u otras preparaciones estrogénicas no diseñadas para THAGE puede incrementar innecesariamente la exposición a compuestos con mayor potencial trombogénico. No obstante, las cifras de mortalidad atribuidas específicamente a TEP en personas que se automedican deben interpretarse con cautela, ya que los registros disponibles no siempre permiten determinar con precisión la formulación, la dosis, la duración del tratamiento y la presencia de otros factores de riesgo. En hombres transgénero tratados con testosterona, el mecanismo potencialmente relacionado con eventos trombóticos es diferente. Los andrógenos pueden estimular la eritropoyesis y producir eritrocitosis, caracterizada por un aumento del hematocrito y de la masa eritrocitaria. Cuando la elevación es significativa, puede aumentar la viscosidad sanguínea y constituir un factor clínicamente relevante. Las formulaciones inyectables de testosterona pueden producir concentraciones séricas más fluctuantes y, en determinados pacientes, favorecer mayores incrementos del hematocrito. Por esta razón, la monitorización periódica del hemograma y del hematocrito constituye un componente importante del seguimiento. A pesar de la frecuencia relativamente elevada de eritrocitosis en algunos estudios de hombres transgénero tratados con testosterona, los eventos de TEV parecen ser poco frecuentes. La evidencia disponible no demuestra de manera consistente un incremento importante de TVP o TEP respecto de poblaciones masculinas cisgéneros comparables. Cuando aparece eritrocitosis clínicamente significativa, la estrategia debe centrarse en identificar causas adicionales, revisar la dosis y la formulación de testosterona, y realizar los ajustes terapéuticos correspondientes. En personas no binarias, el riesgo trombótico depende igualmente del régimen hormonal utilizado. Las exposiciones a dosis bajas de estrógenos pueden generar un perfil diferente al de los esquemas convencionales de feminización, mientras que los regímenes combinados requieren una valoración individualizada. La evidencia disponible en esta población es todavía limitada y heterogénea, por lo que no es posible establecer con precisión un riesgo trombótico uniforme. Desde el punto de vista clínico, es importante diferenciar entre riesgo de presentar un evento tromboembólico y mortalidad atribuible a dicho evento, aunque la THAGE con determinados estrógenos puede incrementar el riesgo relativo de TEV. Esto no significa que la mayoría de los eventos sean mortales. El pronóstico depende de la localización y extensión del trombo, la rapidez del diagnóstico, la disponibilidad de tratamiento anticoagulante y la presencia de comorbilidades. Por ello, las cifras de mortalidad deben analizarse separadamente de las tasas de incidencia o prevalencia. En términos generales, la evidencia disponible sugiere que el riesgo de TEV y TEP asociado con la THAGE puede reducirse mediante una selección adecuada de la formulación hormonal, individualización de la dosis, elección de la vía de administración y vigilancia periódica de los factores de riesgo. En mujeres transgénero con mayor riesgo trombótico, las formulaciones transdérmicas de estradiol suelen considerarse una alternativa de perfil más favorable que los estrógenos administrados por vía oral, particularmente frente a formulaciones con mayor efecto hepático. En hombres transgénero, la vigilancia del hematocrito y la identificación temprana de eritrocitosis permiten intervenir antes de que esta alteración alcance niveles clínicamente relevantes. En ambos grupos, la reducción de factores de riesgo modificables, como el tabaquismo, la obesidad, la inmovilización prolongada y el uso no supervisado de hormonas, constituye una estrategia fundamental para disminuir las complicaciones cardiovasculares y tromboembólicas. En conclusión, el riesgo de TEV y TEP durante la terapia hormonal de afirmación de género es heterogéneo y dependiente del régimen terapéutico y del perfil individual de riesgo. En mujeres transgénero, la mayor preocupación se relaciona con determinados estrógenos y particularmente con formulaciones de mayor potencial trombogénico. En hombres transgénero, la principal alteración hematológica asociada con testosterona es la eritrocitosis. La automedicación y el empleo de dosis elevadas o de formulaciones no recomendadas incrementan los riesgos y dificultar su vigilancia. Por ello, la THAGE debe realizarse mediante un esquema individualizado, con seguimiento clínico y laboratorial apropiado, en lugar de asumir que todas las formulaciones hormonales presentan el mismo perfil de seguridad. El riesgo tromboembólico asociado a la terapia hormonal de afirmación de género no es uniforme. Depende del régimen hormonal, la exposición acumulada y el perfil individual de riesgo. Por ello, la selección de la formulación y la vía de administración debe acompañarse de una evaluación clínica individualizada y seguimiento periódico. La diferencia clave: tener el evento versus morir por el evento.
Es muy importante no confundir dos conceptos estadísticos diferentes. Riesgo de que ocurra una trombosis. El consumo de estrógenos por vía oral, como el valerato de estradiol o anticonceptivos, sí aumenta las probabilidades de que se forme un coágulo en comparación con quien no los toma. Riesgo de morir si ocurre la trombosis. Una vez que el coágulo se forma y se detecta a tiempo, el riesgo de muerte, mortalidad, sigue siendo muy bajo, menor al 4,5%, en usuarias transexuales bajo prescripción médica en USA, según publicaciones. En resumen, las hormonas orales aumentan la frecuencia con la que pueden aparecer coágulos, pero la tasa de letalidad directa de esos coágulos, con atención médica adecuada, es bastante reducida en usuarias bajo prescripción médica, pero en usuarias que autoconsumen hormonales a dosis exageradas o altas únicas o en combinación, se observa hasta un 40% en México, son portadoras de coágulos en venas profundas de las piernas y sitios inusuales, según datos recabados al año 2026. ¿Quién engaña a quién o quién tiene la verdad? Tromboembolismo venoso y pulmonar asociado a la terapia hormonal de afirmación de género va en aumento según investigaciones al año 2026. El tromboembolismo venoso, TEV, que comprende principalmente la trombosis venosa profunda, TVP, y la tromboembolia pulmonar, TEP, constituye una complicación potencialmente grave que debe considerarse en las personas que reciben terapia hormonal de afirmación de género, THAGE. El riesgo trombótico no es uniforme y puede variar en función del tipo de hormona utilizada, la molécula específica, la dosis, la vía de administración, la duración de la exposición y las características individuales de cada paciente. Entre estas últimas se encuentran la edad, el índice de masa corporal, el tabaquismo, los antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica y la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. En mujeres transgénero, el riesgo de TEV y TEP se ha relacionado principalmente con la exposición a estrógenos. La magnitud de este riesgo depende, entre otros factores, de la formulación y de la vía de administración. El etinilestradiol, empleado históricamente en anticonceptivos orales y caracterizado por un importante efecto hepático, se asocia con un mayor riesgo trombótico, y por esta razón, actualmente no se recomienda como parte de la THAG. Las formulaciones de 17-beta-estradiol, la prescripción recomendada en mujeres transexuales, el valerato de estradiol, presentan un perfil de riesgo diferente, mientras que las preparaciones transdérmicas, como los parches y geles de estradiol, Este video te informó de la incidencia de la tromboembolia pulmonar por coágulos inmigratorios en venas profundas en mujeres transexuales bajo terapia hormonal de aproximadamente 5,5 a 10,4 casos por cada 1.000 personas año, frente a una cifra cercana a 1,9 casos por cada 1.000 personas año en hombres cisgénero. También se muestra que la prevalencia de TEV puede situarse entre 2% y 10,4% en mujeres transexuales jóvenes o con poco tiempo de exposición hormonal. En mujeres mayores de 40 años que han utilizado estrógenos orales durante más de 4 años, algunos análisis han informado cifras de hasta el 20% y otros estudios hasta un 40% en automedicación. Estas cifras deben interpretarse con cautela, pues los estudios difieren en sus definiciones, poblaciones, esquemas terapéuticos y métodos de seguimiento. La letalidad directa de los eventos trombóticos durante la terapia de afirmación varía según la gravedad del episodio, la rapidez del diagnóstico y el acceso al tratamiento. Se han descrito tasas de mortalidad directa por TEP de entre 2% y 10,4% en mujeres transexuales bajo tratamiento hormonal supervisadas. No obstante, la mayoría de los casos identificados y tratados oportunamente evolucionaron favorablemente con medidas preventivas. Los anticoagulantes de bajo peso molecular, administrados por ciclos durante el proceso de reasignación, o en los casos de la formación de un coágulo en las venas profundas de las piernas, la heparina constituye el tratamiento principal y permiten reducir la progresión, pero no evita el síndrome post-trombótico que es obligado e irreversible. Es mejor prevenir que lamentar. Mujer transexual, edúcate y evítate serios problemas con tu salud a largo plazo. Hasta pronto.